aquí a nuestra visita de hoy, que es la nueva secretaria de Salud del municipio de San Pedro, Antonella Marino. ¿Qué haces, Antonella? ¿Cómo te va? Todo bien, Miki, buen día. Bueno, es tan joven Antonella que sí, que va, o sea, a Agüero lo tuteo por grande, o por gente ya de mi edad, y a Antonella la tuteo por joven. Bueno, contanos, contale a la gente, Antonella, de dónde venís, de quién sos, porque está muy en tema, bueno, estudió en la Universidad de Rosario y demás, pero bueno, viviste en San Pedro, estudiaste en San Pedro, tu primaria y tu secundaria, dale. Sí, ¿cómo están? Bueno. Para que no se escucha tu micrófono, no sé qué pasó entre medio. A ver, ahora sí. Hola, hola. ¿Sí? Sí, dale. Bueno, yo soy sanpedrina, me fui a los 17, 18 a estudiar a Rosario, estudié en la universidad pública, en la Universidad Nacional, medicina, y después ya, la verdad que hasta este momento me quedé allá, hice mi residencia de pediatría en un hospital público, en el Hospital Provincial de Rosario, que tengo mi amor allá, me costó un poco cortar el cordón, así que me quedé 2 años en jefatura de residentes, Sí. Y bueno, me enamoré, sí, dirigí gente ahí. Sí, y me enamoré de la salud pública desde siempre. Después pude concursar en la municipalidad, no había trabajado nunca en la municipalidad de Rosario hasta ese momento, y hice el concurso para centros de salud. Ajá. Y bueno, y ahí estuve trabajando en un centro de salud de Comunidad Toba, en el municipio de Rosario, donde también aprendí mucho del trabajo en equipo y de que la salud pública depende de todos, ¿no? De la comunidad y de los equipos, así que con esa impronta vengo. A ver, venís con esa impronta, pero dijiste algo que a mí, sinceramente, me enciende todas las luces de esperanza. Me dijiste que ganaste un concurso Salí tercera, sí. Para un centro de salud. ¿Cómo es ese sistema en Rosario? El sistema es un concurso abierto por antecedentes, examen y oposición. ¿No se escucha? No, es que lo que pasa es que, para que te lo voy a levantar. Ahí está, ahora Ahí sí, está. porque es más alta esa. Así que es un concurso abierto, como te decía, donde uno publica los antecedentes y rinde un examen. Y bueno, quedé tercera en la lista, así que la verdad que súper contenta, rendí, y me acuerdo del examen embarazada de 30 semanas. Así que fue un orgullo para mí, porque no tenía antecedentes de la municipalidad allá. Y bueno, nada, la verdad que aprendí muchísimo en el centro de salud. Me importa el sistema de concurso. ¿Cómo es que, digamos, cómo es que vos llegas a... vos no, o sea, cualquier persona... Eso es una convocatoria municipal para cubrir los cupos del sistema, y uno presenta una carpeta con todos sus antecedentes, universitarios, cursos, trabajos, currículum, y después se rinde un examen ante un tribunal. ¿Y acá no podríamos hacer así? Sí, se podría. Se podría. Sí. De hecho, estuvo en la mesa técnica con SICOP, estuvimos tratando el tema de los concursos. Ajá. ¿Y estuvieron de acuerdo? Que sean abiertos. Estuvieron de acuerdo. Sí. De acá para adelante, de acá para adelante. Porque hay un concurso pausado que había firmado la doctora Carrasco. Sí. Y bueno, tenemos que retomarlo. Así que se definirá de qué manera lo hacemos. Pero a mí me parece que todo lo que traiga transparencia y orden es muy positivo, ¿no? Sí, más que, o sea, aparte de transparencia y orden, es beneficio a la gente. O sea, que siempre lleguen los mejores, no que llegue... Sí. O sea, que lleguen los mejores, o sea, bueno, yo que vengo de China, que no puedo creer lo que es el sistema sanitario de China, las cosas que vos tenés que hacer para trabajar en la salud pública, o sea, tenés que ser una eminencia, pero una eminencia, sobre todo en prevención. Sí. Bueno, contame eso, empecemos con eso. ¿Mantuviste reuniones con los sindicatos? Mantuve reuniones sí, estuve en la mesa técnica de SICOP, estuvimos recorriendo la mayoría de los efectores, como te contaba, todavía me faltan los centros de salud. Sí. Pude ir al de vuelta obligado el otro día, el miércoles creo que fue, pero bueno, sí recorrí todos los hospitales, también lo de las localidades, me falta ir a Tala. Y la verdad que bueno, me dediqué estas semanas a conocer un poco el sistema sanitario de San Pedro. Si bien yo soy sanpedrina, como te contaba, estuve muchos años afuera, y la verdad que el contraste me llamó la atención. El sistema de salud de Rosario tiene muy claros los niveles de atención, y es algo que me traigo y que me gustaría poder fortalecer acá. Sin dudas que va a estar destinado a fortalecer el primer nivel de atención. A mí me parece que es muy importante que la población vuelva a sentirse cerca de las instituciones, que las personas y la familia sean el centro de la atención sanitaria y no las instituciones en sí. Claro. Así que estaremos destinados a fortalecer este primer nivel de atención y articular, que esto también me parece clave. Veo mucha desarticulación
articulación entre los equipos, entre las instituciones, y a mí me parece que el sistema funcione como una unidad es la clave para que podamos optimizar los recursos que tenemos. Antonella, contame, ¿con qué respaldo político contás? Porque esto mismo que vos estás diciendo es algo que en su momento también dijo la doctora Carrasco, tenía verdaderamente un plan de acción y bueno, no contó con el respaldo para tomar las medidas que tenía que tomar. Ahora estás habilitada a tomarlas. Yo siento que el respaldo está y siento que los equipos también están alineados para que podamos lograrlo, que para mí eso es fundamental, porque uno puede tener el respaldo, pero si el equipo no acompaña, no tenemos cómo hacerlo. ¿Vos creés que vas a tener mejor acompañamiento del equipo, digamos? No sé si mejor, porque desconozco cómo vino siendo el desempeño. O sea, cada vez que iba a tocar algo, esto no se puede, lo otro tampoco, esto no lo podemos sacar, pero por ejemplo... Yo la verdad que me sentí muy bien recibida por todos los equipos. Bien. Y con el respaldo político para tomar las medidas que hay que tomar, que en el caso del sistema sanitario realmente se ha ido desmadrando durante muchos años y o sea, hay tantos derechos adquiridos que uno dice, bueno, entonces ¿qué puedo hacer? Solamente poner curitas porque hace... Exactamente. Yo creo que hay que tomar muchas decisiones. Ya diagnosticaste. Sí, hay que tomar muchas decisiones y siempre obviamente será charlado con la población y con los equipos y trataremos de tomar las mejores para el mayor beneficio. Bien. Bueno, entre esas cuestiones, voy a empezar por la de esta semana, que era una medida que en su momento, o sea, recuerdo el episodio, digamos, de la llegada de tu antecesora al centro de salud de Vuelta Obligado, enterarse que tenía más de 3 ambulancieros, que no había un libro de guardias, que no, esto, lo otro. Dice, esto no puede seguir funcionando de esta manera. Sí, en el verano, digamos, cuando hay turistas, y suspendieron el servicio de ambulancia de... Sí, la realidad es que cuando yo empiezo a conocer los distintos efectores, había sucedido una serie de situaciones con derivaciones y traslados desde Vuelta Obligado que a mí me llamaron mucho la atención, porque justamente conocí esto de cómo estaba funcionando el centro de salud, y nos pusimos a analizar de poder hacer justamente una mejora en el servicio, ¿no? Porque uno lo puede transmitir como que sacamos un móvil y un chofer, pero la realidad es que agregamos un recurso capacitado, técnico, las 24 horas para que pueda dar respuesta desde que el vecino se acerca al centro de salud desde el primer momento hasta que, en caso de necesitarlo, llega una ambulancia equipada con un médico emergentólogo de guardia que puede dar respuesta a la patología de salud. Hasta hoy, Vuelta Obligado tenía un chofer y una ambulancia desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la mañana que comenzaba su labor enfermería, y ahora en realidad lo que va a tener es enfermería las 24 horas. Ese chofer y esa ambulancia, o en realidad una unidad de traslado, no daba ningún tipo de respuesta a la problemática sanitaria. En realidad estaba funcionando, y es una lástima decirlo, pero estaba funcionando más como un remis o como un vehículo de traslado únicamente que lo que podía dar respuesta sanitaria. Nosotros somos una institución de salud, estamos enmarcados en un sistema sanitario y tenemos que poder dar una respuesta que sea acorde a la problemática de la población. ¿Y por qué te parece, digamos, que se permitió esto? Una de las anécdotas más famosas de esa ambulancia es que venían a buscar la comida al hospital. Yo digo, no puedo creer, o sea, que no hay comida en Vuelta Obligado. En realidad se aprovechaba llevar los recursos que están desde el hospital, y esto es por una decisión de poder optimizar justamente los recursos económicos. De todas maneras, la ambulancia se utilizaba para eso, el móvil de traslado, y también para acompañar a los pacientes a los turnos, para hacer traslados que no tenían que ver con un requerimiento de derivación a un sistema de mayor complejidad. Por eso se toma esta decisión, porque cuando eso suceda, necesita sí o sí que un médico esté arriba de ese móvil para poder dar la atención y el seguimiento que corresponda. Entonces, creo que la población tiene muy arraigado esta seguridad de tener el móvil de traslado ahí, pero lo que yo intenté explicarles el otro día, y ojalá que lo hayan entendido, creo que muchas de las personas que estaban en la reunión de los vecinos lo pudieron comprender, es que es una falsa seguridad, porque uno piensa que teniendo apostado un móvil de traslado en la puerta del centro de salud puede resolver rápidamente la cuestión, y en realidad no, caemos en conductas hasta riesgosas para la población, porque subir a un móvil sin personal capacitado, porque el chofer no tiene por qué conocer acerca de patologías de salud, a una persona que sí requiere atención, la verdad que es muy riesgoso. Y la gente que estaba abocada a ese trabajo, o sea, ayer, puntualmente pedí, o sea, digamos, cuántos eran, cuánto ganaban, cuánto le costaba a la población, porque a lo mejor esto también lo tiene que saber la gente de Obligado, que estaban, destinando un promedio. Estábamos destinando 4 choferes, el móvil,
e inclusive horas extras para poder cubrir la franja horaria total de toda la semana en 24 horas. Ahora el cambio que se hace también nos beneficia a este nivel porque las enfermeras cumplen su carga horaria, que son 48 horas semanales, van a quedar 3 enfermeras cubriendo sus 48 horas semanales, y los choferes van a cobrar, van a continuar en función, pero en realidad con un cambio en la misma, que va a ser, porque escuchamos a la población, ¿no? Esto de que las enfermeras quedaran solas a la noche y de cómo se iban a trasladar si un vecino las necesitaba y no tenía cómo trasladarse, así que tomamos la decisión de que los 2 choferes que viven en Vuelta de Obligado queden cubriendo desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana una función de seguridad para acompañar a las enfermeras en su guardia nocturna. ¿Pero y cuánto les vamos a pagar? Porque, digamos, el sueldo que cobran, sin horas extras. ¿El sueldo básico cuál es? El sueldo básico que tienen es de 48 horas. De 48 horas. Ahora vamos a buscar acá en el presupuesto. Les digo esto porque, o sea, si la gente de Vuelta de Obligado nos está escuchando en este momento, quedándome muy corta, les digo que ya con esta decisión, bueno, obviamente, o sea, como hay que seguir pagando a la misma gente, no se van a ahorrar el promedio de 14 a 16 millones de pesos que se estaban destinando a esto todos los meses. O sea, con esa plata se van a poder comprar una ambulancia de alta complejidad en muy poco tiempo. No, es que uno lo tiene que mirar de esa manera. O sea, que cuando mirás en números decís, bueno, a ver cómo es. Es muy difícil explicar esto. Ya sucedió con el servicio de neonatología, que se pusieron a competir entre el hospital público para poner una neonatología, porque iba a poner una neonatología SADIV, y la verdad es que no hace falta 2 neonatologías en San Pedro. Exacto. Yo entiendo que la población tiene sus necesidades y para uno lo que necesita es lo más importante, pero también tenemos que entender que estamos en un contexto en el cual los recursos que tenemos son los que tenemos y hay que optimizarlos. Entonces también tenemos que valernos por la respuesta que podemos dar, porque si ponemos un recurso malgastado, si se quiere, porque no termina de dar una solución, estamos sacándolo de otro lugar que sí lo podemos utilizar mejor. Entonces, la comunidad de Vuelta Obligado de ninguna manera va a quedar desconectada del sistema, al contrario, se generó un protocolo con el jefe de guardia de San Pedro y con el hospital de Castro para que puedan dar una pronta respuesta, contemplando todas las situaciones, inclusive las condiciones climáticas y el abnegamiento de los caminos. Está el número directo del médico de guardia para que sea realmente una prioridad ir a buscar cuando el paciente lo requiera al traslado. Inclusive toda la línea de trabajo va a estar orientada a apoyarnos, ¿no?, entre los equipos, y que el médico de guardia sea quien ayude a la enfermera a hacer el triage para definir si ese paciente puede recibir un tratamiento en el centro de salud, que pueda indicarlo a través de una prescripción electrónica, o necesite efectivamente ser trasladado por su condición clínica a un efector de mayor complejidad. Una preguntonta de mi parte. ¿Hay internet como para que el médico pueda hablar con el paciente de manera directa a través de Zoom? En general lo hacemos a través de la enfermera y a través de los medios de los celulares. Está, pero digamos, esa charla entre el paciente o persona que necesita y el médico se pueden ver como hay, o sea, digamos, hay tantas en este momento consultas virtuales que a veces se hace, digamos, sí, la telemedicina hoy está. Claro, por eso digo, si la dolencia es menor, no necesita el médico. Exacto, en general va a ser la enfermera quien se comunique con el médico para trasladarle la información y el médico hará las preguntas que necesite hacer, pero sí hay conectividad para ahora, me gusta preguntar todo. Este tema de que las enfermeras necesiten seguridad y acompañamiento. Fue algo planteado ahí en la reunión. ¿Es porque no quieren sacar a los 2 choferes o porque verdaderamente, de hecho, o sea, es tan peligroso estar en Vuelta de Obligado, no hay seguridad en Vuelta de Obligado? La verdad es que nosotros no lo habíamos contemplado de inicio, sí. Pero fue una inquietud de la población, que iba a quedar una enfermera sola en el centro de salud durante toda la noche y si bien estaba la posibilidad de que los choferes que volvieran a trabajar a la delegación, decidimos no hacer oídos sordos a este requerimiento de la población, y también nos parece que resuelve el hecho de que también plantearon si hay algún paciente que no puede movilizarse y no se puede generar la red de contención en el barrio como para poder trasladarlo al centro de salud, que sea el personal de seguridad quien acompañe a la enfermera al domicilio de noche, entendiendo que las distancias son bastante cortas. Una visita a domicilio. Exactamente. Bien. Para que no la haga sola. ¿Y policía hay allá? Sí, no, o sea, se puede llamar de emergencia a la policía. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces quedan 2 ahí. Vamos a pasar a otro capítulo porque queremos saber en realidad un poco cómo son tus planes, y me voy a poner bastante insistente con el tema de
todo lo que viene pasando en el sistema sanitario que hace que en algún punto, digamos, colapse más allá de la falta de recursos, que la excusa esta de que la plata no alcanza y demás, depende cómo se administra, la plata alcanza o no alcanza. Sí, en ese sentido, ¿cómo podés ir en avanzando? ese sentido, lo que vamos a tratar, como te dije al comienzo, es de fortalecer el primer nivel de atención, inclusive con la obra que se va a comenzar la semana próxima de los módulos. Lo que vamos a hacer es darle una respuesta al área programática del Hospital de San Pedro, que hoy ingresan por el hospital al sistema de salud, y que en general la realidad es que la población ingresa por la guardia de emergencias, colapsando los servicios de emergencia. Vamos a fortalecer un centro de salud ahí que pueda dar respuesta a las patologías de primer nivel sin sobrecargar las guardias. Y lo mismo, creo que... ¿Un centro de salud dónde? En los módulos frente al hospital. Ah, en los módulos nuevos, esto que se inaugura dentro de poco. Esto que hablábamos de consultorios que externos. No va más a la guardia, tiene ahí enfrente... Va a tener su equipo de referencia, como sucede en los barrios más periféricos, en el centro de salud. La idea es poder lograr que la población se haga parte de esta conciencia de tener su equipo de referencia, su médico de cabecera, y nosotros también darle los recursos necesarios para que esto suceda, ¿no? Ahora, porque Antonella, ahí te interrumpo con una cuestión más de sentido común que de otra cosa. Sí. ¿Qué es lo que hace que la salud pública piense, la de San Pedro, ¿no? Porque en otros lugares no funciona así. Tiene horario administrativo, o sea, ¿por qué es de 8 a 2 de la tarde o de 6 a 2 de la tarde? O sea, ¿cómo te imaginás funcionando ese centro de salud? Porque si no es como la guardia, la gente va a seguir yendo a la guardia. Sí, yo creo que también todos tenemos que entender que hay patologías que son para adecuarse a un horario de atención y hay patologías que ocurren en cualquier momento y que uno tiene que ir al sistema de emergencias. Sin duda es que lo ideal sería que al menos funcionen todos los servicios de atención primaria hasta las 7 de la tarde. La realidad es que para tener la cobertura de un médico clínico, un pediatra, al menos, ¿no? Como un equipo mínimo, lo digo, enfermería, administrativos, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, requeriría que nosotros tengamos más profesionales. Yo doy fe de que estos últimos meses, yo trabajé estas semanas con Pablo Blaimich y con Marcelo Vallejos, que están a cargo hoy de centros de salud, y que ellos han también puesto mucho orden sobre las cargas horarias del personal, y eso nos da justamente más margen de poder dar atención a la población en los centros de salud. Vamos a seguir por esta línea, vamos a lograr que la carga horaria se cumpla. Si todos trabajaran por lo que cobran, por lo que tienen por la carga horaria. Por la carga horaria tendríamos 24 horas. Por eso lo digo, estamos mejorando mucho en la cobertura, y eso está muy bueno. Y la idea es seguir por ese camino para poder garantizarle a la población que tenga cada vez más margen de atención, más disponibilidad de profesionales en los primeros niveles. Pero sí es real que estamos intentando también que el equipo mínimo funcione, ¿no? Que haya un médico acompañando a la enfermera. Si bien sabemos que la enfermera es el referente del centro de salud, quien más cerca está de la población y quien más la conoce, la idea es que todo el equipo se contagie y pueda tener el mismo pensamiento y la misma manera de accionar. Si se aplicara esto a rajatabla, o sea, que no hubiese privilegios, ¿cuánto tiempo de médico tendríamos en cada centro de salud? ¿Eso ya lo tenés más o menos establecido? O sea, digamos, cuando uno mira los horarios y las liquidaciones, decís, pero tendría que, o sea, realmente el horario completo de la semana está cubierto. Sí, hoy estamos logrando en principio que este trabajo sea bastante uniforme, ¿no? Esto que hablabas de los privilegios, que las personas que tengan 48 horas semanales vayan todos los días al centro de salud, que las personas que tienen 36 horas semanales al menos cumplan sus 3 consultorios en el centro de salud, y eso la verdad que es algo que está muy bien y que es igual para todos. Entonces ya ahí estamos empezando a ordenar el tema de la atención. Y bueno, después habrá que ver de qué manera optimizarlo, sin dudas. Pero yo creo que bueno, sí necesitamos colaboración de la población en esto de que también nos informen a nosotros cuando están pegadas las grillas en los centros de salud, para que cada uno sepa cuál es el profesional al que pueden acudir, en qué horario, y que si en algún momento esto no funciona, estamos desde la Secretaría abiertos a la escucha de poder regularlo mejor. Bien, te pregunto por el otro reclamo permanente que hay respecto del hospital, es que últimamente hay falta de insumos, gente que dice demás. Hay una parte que tiene que ver con la interna del gobierno, que o sea, dice, no, esto no podemos, qué sé yo, y otra parte que tiene que ver con la realidad, es decir, hay cosas que hay cirugías que se van postergando, situaciones que se van demorando y demás. ¿Por qué exactamente es?
Yo creo que es mixto el problema. Sin duda que el problema económico está. Sí. Nosotros en salud este año está proyectado que se destina a salud un 55% del presupuesto y aún así es deficitario para la demanda creciente de la población en salud, pero sin duda que podemos fortalecer los circuitos de administración. Estoy completamente segura también. Entonces, esta semana mantuve reuniones con farmacia para tratar el tema de los insumos en medicamentos y los insumos médicos del hospital. También con compras, con el administrador, me reuní con Borgo de Economía y Hacienda. La realidad es que estamos muy preocupados en poder fortalecer estos circuitos. Yo creo que sigue siendo parte del orden que hay que poner. Bien, bueno, te veo recontra confiada en que lo vas a poder llevar adelante. Sí. Ojalá. Te digo otra chinada más. Lo que pude observar es que los horarios de mayor optimización de los quirófanos en China son los fines de semana, es decir, tratan de batir el récord durante el fin de semana para que nunca un quirófano esté ocioso. Uy. Es una cosa, o sea, que claro, que no la escuchás en ningún lugar porque vos decís, no, me dieron turno, pero qué sé yo, siempre es un martes, siempre es un miércoles, un jueves, cosa de que después, o sea, te recuperes y que te puedan dar el alta el viernes, claro, no pasar el fin de semana. Y funciona exactamente al revés. ¿Cómo la ves de que en algún momento se pueda, sin violentar, pues, porque obviamente no podríamos llegar a esos récords jamás, pero que sin violentar los acuerdos de trabajo, empieza a cambiar un poco la mentalidad respecto de cuándo cumplo mis horas en el hospital? Porque uno de los mayores conflictos que tienen es que hay guardia, de reemplazo, del otro reemplazo, de qué sé yo, de la jefatura y demás, y que esa persona, si vos le sacás la cuenta de las horas, o sea, tendría que estar, no sé, como que los días tienen 36 horas en vez de 24. Sí. ¿La ves lo del como fin una de semana lo veo un poco complejo, la realidad, pero sí me parece muy importante que esto que decís de las horas que tenemos, que se cumplan y de que todos trabajemos por lo que cobramos, me parece que eso es muy importante. Pero bueno, en el quirófano hay. A lo mejor hay alguien en la distribución de trabajo, yo ayer justamente estuve trabajando mucho en el tema de las guardias del hospital, porque parte de conocer el sistema es también saber con quién trabajo y qué labor realiza cada uno. Y hay gente que prefiere trabajar los fines de semana, porque tal vez en la semana tiene trabajo en otras localidades. Pero sí es real que hoy en San Pedro, sí, también. Viste que a la tarde, o sea, todas las operaciones tienen que ser a la mañana. Claro. Y bueno, ¿qué pasa si empezamos a operar a la tarde y desagotamos? Sí, es una posibilidad, sin dudas. Habrá que acordarlo con los trabajadores, pero yo creo que las cirugías programadas es una deuda que tenemos con la población y que está tomada. Habrá que ver con qué estrategia abordarlo, si es con poner jornadas de cirugías de determinada, qué sé yo, tal vez un día hacer una jornada de colicistectomías, otro como para sacar un poco la lista de espera que tenemos, que es de varios meses. Claro, eso te iba a decir, esta semana tuvimos un caso de alguien que está esperando una operación, creo que era de vesícula. De vesícula. Sí. ¿Se pudo resolver, no? No, aún no. Todavía no. La realidad es que esta semana las cirugías estuvieron programadas, estuvieron suspendidas por falta de medicación, de insumos, pero ya está solucionado para la semana próxima, así que nos comunicaremos con esta paciente para reprogramarla. Y ese tema de los insumos, ¿es algo que pasa por vos o pasa por otra área que hay que licitar? Que hay no, por eso te comentaba que estuve reunida con la farmacéutica, con compras, para afilar el circuito y que esto tratemos de que no llegue a la población y que no... Porque yo soy, más allá de hoy la función que estoy cumpliendo, también soy mamá, soy persona y entiendo la preparación que lleva para una persona una cirugía y todo el impacto que genera en una familia. La verdad que suspenderla de último momento, cuando hace tal vez tres meses que están esperando el turno, no es conveniente, así que intentaremos que esto no suceda en lo posible. Bueno, les digo a mis compañeros que en un minutito le vamos a dar a Sandra el acceso para las preguntas que están relacionadas exclusivamente con esta nota que estamos haciendo antes de que les terminemos de robar el tiempo. Contame algo que quieras comunicarle a la población. Yo creo que sí, en este necesita contexto información. Sí, en este momento lo que necesitamos es que primero, pedirles que un tiempo, ¿no?, para que esto empiece a andar. Yo creo que si podemos unir fuerzas desde el sistema sanitario con la población, la comunidad, para que esto funcione, tenemos la manera de torcer ahí el barco, ¿no? Igual tengo la obligación de decirte esto mismo
que estás diciendo vos ahora, dijo la doctora Carrasco cuando asumió, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Y porque todos venimos con buenas intenciones, digamos. Claro, o sea, hay un plan para hacerlo. Creer que esta vez vas a tener el respaldo para llevar a cabo esto? Porque, o sea, no estamos hablando de gestiones distintas, sino de sin dudas. Un intendente que lleva 10 años en el poder. Sin dudas. Yo, como te decía, tengo un proyecto que es acercarme a la población y escuchar las necesidades, que es un poco lo que pasó el otro día en Vuelta Obligado también. Y bueno, yo creo que el tiempo será lo que dé la respuesta de si esto funciona o no funciona. También hace 3 semanas que estoy en función y ya hemos mantenido muchas reuniones con los equipos. Inclusive hemos hecho un tablero de gestión para todos estar enterados de las cuestiones o los puntos de dolor del sistema, que me parece que la conexión entre nosotros como trabajadores y a su vez poder darle la posibilidad a la población de que nos sienta cercanos y nos pueda venir a contar sus necesidades es algo que vamos a priorizar. Y sin duda que todos vamos a tener que ceder algo, ¿no? Ese que dijiste, me encantó la frase esta, puntos del dolor del sistema. ¿Cuáles son los puntos del dolor del sistema hoy? Para mí hoy la comunicación y el trabajo en equipo es algo que falta. Yo siento que las instituciones trabajan muy solas y eso no ayuda para nada en un contexto en el que los recursos no abundan. Creo que repartiendo la carga y nosotros logrando que la población vaya transitando por el sistema de salud como responsabilidad nuestra y no de la persona, ¿no? Si va al turno, si no va al turno, si va a sacarlo, si no, si hizo el estudio, si no, sino que somos los profesionales y el sistema los que tenemos que procurar que haya un buen acompañamiento a lo largo de toda la trayectoria de la persona en el sistema de salud, desde la promoción, prevención hasta la atención y después el seguimiento en el caso de que sea una patología crónica. Hablaste recién de la comunicación y tuvimos un episodio tremendo con esto del 107, que vos decís, pero escúchame, o sea, somos un montón de medios de comunicación y vos ves que lo único que comunica la municipalidad es si vino fulano, si se sacaron fotos con mengano, si estuvo tal funcionario o tal otro. ¿Van a tener ustedes un sistema de comunicación aparte, cosa de que nos llegue inmediatamente, digamos, cuando hay una emergencia? O sea, en esto... No es que yo pueda hablar por todos los colegas, pero sé que todos son muy colaboradores. Se te rompe el 107 y... La realidad es que no había mucha manera de prever cuándo el 107 funciona o no funciona. Lo que se vio desde modernización es que el 107 está funcionando con un chip de teléfono y esto hace que cuando se queda sin señal deje de funcionar la línea. Ya están tomadas también los recaudos legales para poder pedirle a Telecom que esto se solucione. La solución sería ponerlo en la red, digamos, es lo que me explicaban Diego Iturri, es que es como un módem que aseguraría que la función esté permanente. De todas maneras, inclusive con las otras notas que di, a mí me parece muy importante que podamos comunicar a la población que ante un primer intento de llamada al 107 que no pueden comunicarse, acudan a los números alternativos de monitoreo y sí está previsto que Monitoreo rápidamente active el sistema de emergencia directamente con el médico de 107. Bueno, eso por un lado. Por el otro, estuvimos investigando bastante el tema respecto de cuál es la obligación del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones y demás. Sabemos que hay una carta de documentos que se mandó desde la asesoría letrada. ¿Por qué no ir un poquito más a fondo, digamos, con la justicia? Porque es un amparo que tienen que tener. La carta de documentos fue recién la semana pasada. Claro. Primero se intentó comunicar con personal jerárquico de Telecom para lograr la migración, que es lo que me explicaban de modernización, de esta línea de chip a la línea de red. Se pidieron varios números, inclusive de la municipalidad, no solamente el 107. Para hacer lo tuyo, el 107 te lo tiene que resolver la gente. Exacto, porque aparte no es algo en donde la municipalidad tenga cartas. El director nuevo. No, pobre Diego, la verdad que le tocó. Muy predispuesto para laburar, Diego. También estoy muy contenta. Esto que te contaba de las reuniones con los directores para mí es hermoso porque podemos unificar criterios y la verdad que todos son muy proactivos. Yo a Dieguito, no sé, la cantidad de veces que hablamos por día, la verdad es que Anto, necesito esto, Diego, necesito lo otro, y creo que ahí está la base, ¿no?, del trabajo que se viene. Bien, bueno, así que entonces va a haber cambios en la comunicación, va a haber cambios en Vamos a procurar espacios de escucha, sobre todo, y de intercambio, que para mí son súper necesarios en un equipo de salud. Le damos lugar a algunas de las preguntas, ¿te parece bien, Sandra? Sí,
Cómo no, aquí estamos. José está súper contento, la felicita a la doctora, dice, no es moneda corriente escuchar hablar desde el conocimiento y la experiencia a una funcionaria. Felicitaciones y éxitos en este gran desafío, Antonella, y también se suman a... Ahora que le voy a preguntar si el marido se llama José. Alegría, podría decirse de esa manera, de María Julia. Ah, tu ex marido. Para Sandra, hay que ponerte los auriculares. No, lo que digo es, José con todas las flores que te tiró, digo, bueno... Claro, es pariente. No, el ex marido no es el ex marido tampoco. No. Ahora sí. Bueno, María Julia, también Marta, Luján. Mira, todos los mensajes de bienvenida a la doctora. Bien. Y después, Muchas gracias. Una de cal y una de arena, como decimos siempre. Dice, preguntale el rol que cumple el director de los centros de salud, que cobra bastante y pareciera como que no hace nada. Bueno. No, la verdad que yo con Pablo he trabajado muy bien. Pablo Blamich, he trabajado muy bien estas semanas. Los chicos están recorriendo los centros de salud. Como les conté, ordenaron mucho lo que tiene que ver con la carga horaria del profesional, de los profesionales. Y a mí me parece que están desarrollando muy bien su trabajo. Siempre el trabajo es en etapas también, ¿no? Y ellos, si no me equivoco, están desde febrero en función, o enero-febrero. Y creo que en los meses que hace que están trabajando han logrado muchas cosas en centro de salud. Inclusive ayer, el miércoles, cuando fuimos a vuelta obligado, si bien había parte de la población que estaba descontenta con la medida, muchos recalcaron que todo lo que fueron planteando de cómo venía funcionando el centro de salud se había modificado, así que me parece que también está bueno reconocerlo. Yo voy a abogar por el tema del concurso. Imagínate tener a alguien especialista en logística, o sea, una cantidad de cosas que hay que saber para coordinar un sistema sanitario que no tiene que ver con exclusivamente ver cómo se decora. Claro, o sea, que hay un montón de cosas que se pueden perfeccionar. ¿Hay más, Sandra? Sí, Vicky, por ejemplo, plantea una situación porque vive en Obligado y dice la unidad de traslado que se retiró del centro de salud se utilizaba porque es bastante complicado ir y volver en el caso de tener que ir al hospital, porque el servicio de transporte de colectivos tiene pocos horarios, uno a las 7, a las 12 y a las 19, y dice que por eso se utilizaba esa unidad de traslado para cumplir con los turnos médicos. Sí, eso es real. Eso es real, estaban adecuados al horario del colectivo, inclusive el horario de las enfermeras, pero bueno, ahora lo van a hacer justamente al hacer 24 horas de enfermería, directamente coincide con los horarios de colectivo. Sí, no sé por qué se baja el micrófono, chicos, o sea, cuando habla ella yo la escucho mucho más bajo que a Sandra, no sé. Me voy a acercar más. Ahí está, acércate. No, está bien. No, pero me parece que estamos teniendo un temita con ese micrófono. Bueno, hay muchos otros mensajes, si querés juntá, Sandra, y... No, ahora no te escuchas. Ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Rosa dice, cuando yo hacía la guardia, se ve que es enfermera, había una ambulancia que estaba en la salita y si había que trasladar a algún paciente, se llamaba al chofer en ese momento. No estaba continuamente el chofer ahí. Bien, pero eso no quitaría el requerimiento de que el chofer esté a disposición. Entonces, lo que pensamos es que el tiempo que tarda la ambulancia de San Pedro o de Castro es el mismo que tendríamos que estar esperando que llegue el chofer, y tenemos un vehículo ahí apostado, más la necesidad de que el chofer esté a disposición, y que sabemos que hoy en día quienes están con el horario a disposición de la municipalidad también obviamente exigen un intercambio económico, ¿no? Esto de estoy a disposición es una guardia pasiva, entonces preferimos que el recurso que esté sea el que le da la respuesta a la población. Sí, que también con este tema de cumplir el horario de la noche para cuidar a la enfermera, bueno, no sé, a mí todavía no me convence lo que me está diciendo. Lo de seguridad. Que me parece una excusa para tener ahí gente, o sea, que a lo mejor, qué sé yo, se pueda, digamos, ese tiempo que tienen esos empleados a los que se les paga una importante remuneración sea utilizado en algo verdaderamente productivo. Si vos me decís, bueno, mientras que está cuidando a la enfermera, no sé, está cosiendo camisolines para los médicos, bueno, vos decís, está haciendo algo, pero que alguien, digamos, destinado al sistema de salud esté haciendo funciones de seguridad.
Y es medio, o sea, Sí. es bueno, no te realidad puedo echar, es parte, pero claro, es parte de la institución también claro. que tengan seguridad los profesionales. Sin hablar, no sé quiénes son los choferes, sin hablar en No, particular de estamos nadie. hablando de funciones. Yo Claro, siempre que me funciones junto y con no los de equipos, personas. exactamente. Pero decir, bueno, a ver, ¿qué estás dispuesto a hacer en todo este tiempo que va a estar cuidando la enfermera? No sea cosa que que todos vayan a dormir al centro de salud. Pasó un poco ahí en Tala, ¿no? En el centro de salud de Tala, que parecía casi un museo después que se fue Bronce. Nada, todas habitaciones donde no pasa absolutamente nada, el consultorio odontológico puesto de perchero, bueno, eso se mejoró también. Bien, sí, todavía no he ido a Tala, pero sí, entiendo que está funcionando mejor. Entiendo también que tiene que ver con una cuestión, digamos, de que reglas que se van relajando con el tiempo y que si nadie mira, Exacto. lo que pasa, pasa, ¿no? Ujú. ¿Algo más, Sandra, importante para preguntar? Bueno, Hugo también hace esa observación, que desde cuándo una enfermera está capacitada para determinar un traslado o bien qué facultades tiene para atender a un paciente sin antes ser evaluado por un médico. No, es que el La protocolo. enfermera, dice Hugo, es auxiliar del médico, debe hacer lo que éste indica, no puede colocar una inyección sin anuencia o prescripción del médico. Y también se refiere a esto, ¿no? ¿Qué rol van a cumplir quienes acompañen a modo de seguridad? Porque dice que ese cargo no está contemplado dentro del área de salud. Bien, la realidad es que el personal es personal de la delegación. Que inclusive, como contaba, se barajó la posibilidad, no fue la primera propuesta que estuvieran estos dos hombres de seguridad, pero quisimos también hacer una escucha activa sobre los requerimientos de la población. Y con respecto a la enfermera, yo en ningún momento dije que iban a prescribir ellas medicación, al contrario, el protocolo está realizado de manera que sean ellas quienes reciben al paciente, hagan el control de signos vitales, se comuniquen con el médico de Castro hace el triage de manera telefónica, de teleconsulta, y define la necesidad de realizar algún tratamiento, que tienen que ser tratamientos simples, sin dudas. Puede ser un paciente con vómitos que necesite una metoclopramida, o un paciente con dolor que pueda ser evaluado por teleconsulta, que podamos hacerle un inyectable de diclofenac, por ejemplo. Pero en el caso de sí requerir atención médica, ahí es cuando se activa el sistema de emergencias de Castro, y en caso de estar el camino en condiciones, acude la ambulancia de Castro. En caso de no estar el camino en condiciones, el médico de Castro es quien se comunica con el médico de guardia de San Pedro para que vaya a la ambulancia de San Pedro. Bien, bueno, mira, yo me acabo de dar cuenta de una cosa, ¿viste? Siempre uno puede mejorar un poquito. Después vamos a poner después el número de matrícula de la doctora, porque mencionamos 2 medicamentos y después YouTube se pone un poco severo con esas cosas. Bien. Bueno, un poco severo no, tremendamente severo. Bueno, hay decenas de consultas que, si querés, como hago Después con las todos reenvío. los funcionarios, yo las reenvío por Sí. si llega a haber algún caso que, digamos, que requiera. Perfecto. Es una mecánica, así como te lo decía en una charla que tuvimos por fuera, digamos, del aire, de casos, digamos, que a veces terminan llegando primero a los medios y demás, y que requieren de cierta urgencia, los derivamos directamente a los interesados. A mí me quedaron 2 cosas. Una, el tema de los caminos, o sea, tanto el camino de Gobernador Castro a Vuelta de Obligado como el de San Pedro a Vuelta de Obligado están detonados los dos. ¿Tenés alguna novedad de eso? Porque ahí reside también un problema para el próximo verano, cuando vienen los turistas. Sí. Hay playa y todo más, y ahí a lo mejor sí necesitas que los serenos vayan a hacer de bañero, no sé cómo, pero No es tengo ningún complicado. Yo Porque, el día que fui a la reunión fui por el camino de Vuelta Obligado, sí. y la verdad que ese día estaba en condiciones, por eso digo que también es una de las posibilidades que tomamos, de que si no está en condiciones vaya a la ambulancia de San Pedro. Estuve hablando, con Diego del hospital, y él habló con los médicos del 107 para ver también si tenían una noción clara de los tiempos que tarda en llegar, Sí. y no son más de 20 minutos. Y el paciente, tengamos en cuenta que va a estar en asistencia de la enfermera, que está completamente capacitada, como cualquier licenciada en enfermería, en dar los primeros auxilios a un paciente. Me dijiste, las enfermeras son de Vuelta de Obligado. Hay una enfermera de Vuelta de Obligado, una enfermera de San Pedro y una enfermera de Castro. Sí, nos damos la discusión para dentro del equipo de ver si tenemos que realizar alguna readecuación en el recurso de enfermería para priorizar que haya gente de la localidad. Bien.
Bueno, Antonella, yo te agradezco mucho que hayas venido. Cuando quieras hacernos llegar ese plan de salud, que por ahí me encantaría. que lo podamos Sí. tener en cuenta para poder nosotros también dar respuesta, decir, bueno, esto está planificado, esto todavía no, esto sí. Estaría muy bueno Perfecto. conocerlo. Y bueno, otra cosa que te había preguntado, ¿por qué no se dio un traspaso con la doctora Carrasco? La verdad que no sé, yo siento que el traspaso se dio a través de los equipos, todos me pusieron rápidamente en autos, como se dice, pero no tengo el placer de conocer a la doctora y no hemos coincidido en ningún encuentro, pero bueno, nada, la verdad que me siento contenta por la información que me han podido brindar los equipos de trabajo. Bien. Bueno, ojalá se diera, ¿no? Este tema de que uno que pasa al otro Sí. y el otro que pasa al otro, porque estamos hablando de salud pública. Después hay otros cargos que son más políticos, pero digamos, salud es salud. Ujú. O sea que no. Y que, bueno, y que se dé esto de Rosario. Así que todo por concurso. En Rosario todo pongo por concurso. Todo. Sí, Dirección del hospital, todo. sí. Bueno, urgente. Yo creo que si te vas, o sea, el día que te vayas del cargo, si es que en algún momento te vas, lograste que todo sea por concurso, se solucionan todos los problemas en San Pedro. Puede ser. Ojalá. Ojalá. ¿Enfermeras también? No, ¿Concursan? enfermería, no, creo que no. Es suficiente con el título, digamos. Sí. Bien. Bueno, Antonella, gracias por Bueno. venir.